Saludos Aldea Global. Hablemos sobre Marte en Géminis. Marte ingresa en Géminis el 21 de agosto del 2022 y se retirará de Géminis hasta el 25 de marzo del 2023. Marte estará allí mucho tiempo porque va a hacer retrogradación. Retrogradará dentro del 30 de octubre del 2022 hasta el 14 de enero del 2023. Entre el grado 25 de Géminis hasta el grado 8 de Géminis. Y esta pues es una noticia muy importante. La estuvimos anunciando en las pasadas noticias astrológicas en el novilunio de Géminis, allí el pasado 30 de mayo. Yo les estuve advirtiendo que este proceso de Marte, la retrogradación de Marte para finales del 2022, iba a ser muy importante a nivel individual o colectivo, como lo quieran ver. Es una movida muy importante. Marte retrograda cada 2 años y pues ahí vamos a ver un proceso muy interesante en ese principio de ejecución, sí. Marte es el ejecutor. Todos los otros planetas manejan otros principios. Por ejemplo, el Sol es la conciencia del momento. Júpiter es el proceso de expansión, de crecimiento. Saturno rige los límites, las reglas. Entonces cada uno maneja ciertos principios. Marte es el ejecutor. Hagan de cuenta, en los países, en los estados, en los gobiernos hay ramas del poder público, que está pues la rama legislativa, la rama judicial. Entonces está también la rama ejecutiva. Ahí en la rama ejecutiva pues están presidentes, ministros, las fuerzas militares. Son los que ejecutan lo que otros han designado. Entonces, en la rama judicial se hacen leyes, se imparten leyes, se interpreta la ley, y en la rama legislativa es donde se crean las leyes, donde se hacen las leyes. Pero la rama judicial, la rama ejecutiva, es la que ejecuta estas acciones, la que administra el dinero, la que ejecuta la fuerza militar, la que ejecuta todo lo que se ha planeado desde las otras ramas del poder público. Entonces, así mismo sucede con los planetas. Marte es como la rama ejecutiva, por decirlo así, es el ejecutor de la conciencia que hayamos trabajado con los otros planetas. O sea, lo que estemos haciendo con Saturno en Acuario, Júpiter viajando por Aries, entre Piscis y Aries, Urano en Tauro, Quirón en Aries, Plutón en los últimos grados de Capricornio. Todos esos son unos componentes, unos principios, pero el principio activo, el que está actuando, tomando decisiones, ejecutando, es Marte. Venus, por ejemplo, es el principio del deseo y de la atracción. Yo deseo esto, despierta deseos. La Luna es un principio de necesidades emocionales, necesito. Es una sensación de se necesita esto para sentirse bien. Y el Sol es la conciencia, la claridad del momento presente. Entonces, bueno, Urano son los cambios. Entonces, Marte es ese principio de ejecución, donde estamos ejecutando, tomando acciones, moviéndonos, decidiendo. Entonces, pues obviamente Marte ya pasó por Tauro
Y Marte en Tauro, hagan de cuenta, es como el ganado. El ganado no se mueve rápido a menos de que lo azotes y lo grites y bueno, arrear ganado es bien difícil. Tuve la posibilidad de niña de estar en una finca y conocí el ganado y sé lo que es pasar el ganado de un potrero a otro potrero y arriar ganado es bien difícil. Pues Marte en Tauro era como eso, era difícil hacer mover el ganado porque Tauro es una zona densa, entonces de pronto allí las decisiones fueron muy lentas para tomarse, todo se puso denso, lento, pesado. Era difícil moverse. Además, Marte se encontró con Urano. Y Urano hizo que toda esta movida le diera un componente diferente, como aprecie y valore las cosas de una manera distinta, diferente. Para ejecutar esas decisiones tenemos que hacerlo de una manera distinta, diferente, apreciando lo distinto, lo diferente. Ahora, pues Marte ya salió de esa zona densa donde se encontró con Urano, tomó decisiones lentas, pero también decisiones distintas, diferentes, irreverentes a lo uraniano. Y ahora Marte entra en Géminis. Y Marte en Géminis pues es mucho más dinámico. Es como un hombre en un caballo así desbocado rápidamente, como manejar, ir en la moto a toda velocidad, coger una moto y esquivar los carros y es muy dinámico. Hagan de cuenta la carta del tarot, el arcano del carro, que es un príncipe alando 2 caballos con mucha velocidad, con mucho dinamismo. Ese principio de ejecución, de acción, que yo les decía, la rama del poder ejecutiva, o sea, ese principio que ejecuta, pues se va a mover con mucha velocidad, va a ser mucho más volátil, mucho más rápido en sus movimientos. Aquí obviamente hay que tener cuidado con los transportes, la gente que trabaja con el transporte o si estamos conduciendo cualquier tipo de transporte, un barco, una moto, una bicicleta, un carro, los trenes, todos los accidentes de transporte que se pueden llegar a presentar previo a la retrogradación, en la retrogradación o después de la retrogradación. Durante todo este proceso podemos tener ese problema con los transportes por la velocidad, por la imprudencia en ese manejo tan rápido de los transportes. Ahora, Géminis también es un signo de comunicación y comunicación a través de cualquier tipo de lenguaje. Puede ser lenguaje oral, escrito, dibujos, gráficos, las matemáticas, lo que sea, cualquier tipo de lenguaje. Entonces Marte en Géminis da impulso, fuerza, dinamismo para manejar los lenguajes, para expresar a través de cualquier lenguaje, comunicar. Y pues en ese dinamismo podemos ser muy rápidos y también muy violentos y también llegar a expresar desde el impulso sin detenernos como un poquito a racionalizar, sino más impulsivos en la comunicación. Entonces es un tránsito para revisar esos impulsos frente a las comunicaciones, a los transportes, a las movidas. También Marte en Géminis da dinamismo a las relaciones cercanas, a las relaciones con personas que están a la par de nosotros.
que están a la par de nosotros, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, hermanos, primos, vecinos, que están como en el mismo nivel de nosotros, como estamos ahí al mismo nivel, somos socios, hermanos. Entonces da mucho dinamismo a ese tipo de relaciones y a relaciones cercanas, del ámbito local y cercano, no tan lejanas, sino la movida cercana. Entonces da mucho dinamismo en esas interacciones. Por ejemplo, el barrio, la calle del barrio, lo que está pasando en tu vecindario, en tu ciudad, en tu pequeño pueblo o en tu pequeña ciudad, en tu pequeño vecindario, da ese dinamismo, pero también puede haber ahí esa violencia que se siente como muy vecinal, como muy cercana, como la violencia en el vecindario podría llegar a representarse de esa manera. Como les digo, es el principio de ejecución. Marte simplemente va a ejecutar. Marte en Géminis simplemente va a ejecutar lo que hemos incorporado a nivel de conciencia en otros tránsitos. Por ejemplo, cuando los nodos lunares estuvieron moviéndose por allí en el 2020, 2021, en el eje nodo norte Géminis, nodo sur Sagitario, allí hubo una lección espiritual muy general, muy macro. Nos quedó aprendida como una lección. Hay que abrir la mente, hay que abrir el tercer ojo, la glándula pineal, hay que abrirnos a pensar de una manera distinta, abandonar viejas verdades, en fin, verdades preestablecidas. Nos quedó como obviamente esa idea pues nos atravesó una pandemia y unos estallidos sociales y un montón de cosas. Hasta aquí en Colombia un huracán arrasó con una isla, en fin. Entonces, obviamente que se nos abre la conciencia. Entonces, eso fueron esos años. Entonces, ahora Marte va a ejecutar situaciones relacionadas con esa época, con ese tiempo, con ese momento. También tenemos que ver el tránsito de Saturno por Acuario. ¿Qué hemos aprendido de ese tránsito? Ver lo que se vivió del tránsito de Júpiter en Piscis y ahora de Júpiter en Aries. ¿Qué es lo que se ha expandido? ¿Qué ha crecido? Ver los cambios de valor que ha hecho Urano en Tauro. Entonces simplemente Marte va a ejecutar en Géminis, va a ejecutar a lo geminiano, con energía geminiana, matizado de Géminis, la conciencia que hayamos incorporado con las otras lecciones. Es un ejecutor de lo que uno haya aprendido en las demás zonas de este aprendizaje en el zodiaco. Entonces, pues bueno, Marte se viste de esa energía geminiana y va a ejecutar con energía geminiana. O sea, es un ejecutor muy inteligente, muy sagaz, muy versátil, muy dinámico. Puede ser una persona que hace muchas cosas a la vez, ejecuta muchas cosas a la vez. Puede ser una persona que se duplica. Entonces, en la mañana es profesor de música, al mediodía es de pronto es vendedor y en la tarde es, no sé, líder de su comunidad, líder político en su comunidad. Entonces, son ejecuciones muy diversas, muy variadas, muy distintas, muy polifacéticas. Marte se viste de Géminis. Es un ejecutor con buen don de la palabra, muy inteligente, con buena comunicación. Marte se viste de Géminis. Y vamos a revisar en nuestra casa astrológica dónde va a moverse este ejecutor, este principio activo, dónde
¿Dónde se va a manifestar? ¿En qué casa astrológica? Entonces, vamos a dar unas fechas primero, unas fechas que pueden ser importantes, y luego hablamos de las casas. Las fechas que a mi parecer pues pueden ser muy importantes serían el 25 de septiembre. Marte en Géminis llega al grado 18 de Géminis y tiene un semisextil con Urano retrógrado en Tauro, que está allí en el grado 18 de Tauro. Entonces, sentimos que estamos aplicando toda esa energía de Tauro, de aprendizaje en Tauro, la estamos aplicando en Géminis. Ahí decimos, estoy aplicando, estoy haciendo cambios, estoy ejecutando a lo geminiano, pero cosas que he valorado en Tauro, situaciones que he revalorado, que le he dado una nueva visión. El 28 de septiembre, Marte llega al grado 19 de Géminis y genera trígono de aire con Saturno retrógrado en Acuario, que estará en el grado 19 de Acuario. Ese trígono de aire es muy bueno, es muy bueno, porque un trígono entre Marte y Saturno da una voluntad para sacar adelante, en este caso, las ideas, Géminis y Acuario. Ideas que pueden ser muy difíciles de entender, ideas acuarianas, pero que Marte en Géminis las traduce. Y sacamos adelante esas ideas, porque las sacamos adelante. 28 de septiembre, un trígono de aire, muy bueno para el mundo de las ideas, muy bueno. Ahora, 12 de octubre, tenemos el problema. Marte llega al grado 23 de Géminis y genera cuadratura con Neptuno retrógrado en Piscis, que está en el grado 23 de Piscis. Y se nos pueden presentar aquí enredos, confusiones, situaciones difíciles, situaciones enredadas. Puede ser que nos metemos como en un mar de cosas y nos inundemos de ideas y de sentimientos o que el sentimiento sea tan grande que no nos deja pensar, no nos deja decidir con claridad. Un Marte en Géminis mal aspectado por un Neptuno en Piscis me lleno de sentimientos, y al llenarme de sentimientos no puedo decidir. No, se me dificulta tomar una decisión. Estoy siempre como en la indecisión, en la dualidad. O por el camino A, por el camino B. ¿Qué hago? Siempre así. Bueno, entonces, 12 de octubre tenemos esa cuadratura entre la zona Piscis, la zona Géminis de nuestra carta natal. Habrá que revisar allí más detenidamente. Otra fecha importante. Luego viene el momento de retrogradación, que es el 30 de octubre del 2022. Marte empieza a retrogradar desde el grado 25 de Géminis. Bueno, ahora el 19 de noviembre, Marte en su fase retrógrada llega nuevamente al grado 22 de Géminis y vuelve a tener cuadratura con Neptuno retrógrado en Piscis en el grado 22 de Piscis. Y volvemos a vivir lo mismo del 12 de octubre, a vivir esas tensiones, esas confusiones, a inundarnos en un mar de sentimientos, Neptuno en Piscis, que no nos dejan tomar decisiones. Y esta puede ser un poco más difícil porque Marte está retrógrado. Entonces puede ser que tomemos malas decisiones, llevados por los sentimientos, por la confusión. Bueno, entonces tener cuidado ese alrededor del 19 de noviembre. Luego, el 28 de noviembre, Marte retrógrado en Géminis
llega al grado 19 de Géminis y genera trígono con Saturno, que ya está directo en el grado 19 de Acuario. Muy bueno para el mundo de las ideas, para sacar adelante esas ideas y comprometernos con ese proyecto, con esa idea que queremos liberar, que queremos traducir, que queremos comunicar y compartir con el mundo. 10 de diciembre, Marte retrógrado en Géminis, en semisextil a Urano retrógrado en Tauro, grado 15 respectivamente, nuevamente estando retrógrado. Allí tenemos nuevamente, ejecutamos decisiones en la zona de Géminis, ejecutamos decisiones geminianas a lo geminiano, pero teniendo en cuenta toda esa lección de Tauro, de Urano en Tauro, ese nuevo valor, ese nuevo componente que revalorizamos. Ahora, el 13 de enero del 2023, Marte se pone directo en el grado 8 de Géminis. Y en ese ponerse directo, pues bueno, nuevamente el 18 de febrero del 2023, Marte en Géminis llega al grado 15 de Géminis y hace semisextil con Urano en Tauro. Nuevamente, tomamos decisiones geminianas, pero con ese componente de Urano en Tauro, de un nuevo valor, una nueva forma de apreciar. Y el 16 de marzo del 2023, nuevamente, ya estando directo Marte en el grado 25 de Géminis, genera cuadratura con Neptuno directo en Piscis en el grado 25 de Piscis y se nos vuelve a generar procesos de confusión, nos inundamos, hay un mar de emociones y eso hace que de pronto no sepamos cómo tomar decisiones. ¿Qué decisiones tomar ese 16 de marzo del 2023? Bueno, importante aquí ya esta última fecha, aquí en marzo del 2023, porque aquí tenemos grandes cambios alrededor de esta cuadratura de Marte y Neptuno. Grandes cambios. Plutón abandona Capricornio y entra Acuario. Saturno abandona Acuario y entra en Piscis. Entonces tenemos unos cambios en ese marzo muy importantes y además tenemos esa cuadratura, Marte en Géminis, Neptuno en Piscis, que cómo tomar decisiones si estoy inundado en un mar de sentimientos. Bueno, aquí presenté estas fechas, de seguro les servirá muchísimo a ustedes para revisar en su carta natal cómo los afecta directamente. A nivel colectivo, yo ya lo habría advertido en la pasada luna nueva en Géminis del 30 de mayo. Países ascendentes Géminis como Rusia y como Colombia y como México, según las cartas que yo manejo. Recuerden que los países tienen varias cartas según diferentes momentos, no tienen una sola carta, porque no son una persona. O sea, los seres vivos nacemos en un momento determinado, muy claro, cuando nuestra mamá nos da a luz en el parto. Pero un país es distinto. Un país es algo abstracto. Sí, es un territorio físico. Tiene un territorio físico. Pero pues no estamos hablando de los orígenes geológicos de la Tierra. Estamos hablando de cuando consolidamos unas líneas imaginarias y nacen estos estados-nación, que son un concepto abstracto. Entonces, por eso los países tienen diferentes fechas. Y pues en eso yo he considerado que México, Rusia, Colombia son ascendente Géminis.
Rusia especialmente por esa oposición que le hace a ese ascendente Sagitario que es Estados Unidos. Entonces este retrogradar de Marte en estos países va a mover una dinámica muy interesante. Entonces no sé, el tema de Colombia y México de pronto tiene que ver con asuntos de legalización de drogas, asuntos de narcotráfico, o qué asuntos se van a mover aquí con este eje. Y pues con Rusia, ¿qué movidas hará Rusia? ¿Qué decisiones tomará? ¿Qué movimientos hará? Habrá que preguntarnos. Marte retrogradará desde el ascendente. El ascendente de Colombia está como entre el grado 24 de Géminis, el ascendente de México en el grado 15-18 de Géminis y el de Rusia como en el grado 10 de Géminis, aproximadamente 10-9 de Géminis. Bueno, toda la retrogradación tocará el ascendente de estos países, tocará el destino de estos países, de estas entidades y obviamente de las personas que son ascendente Géminis. Se verán muy afectadas en la toma de decisiones. Decidir puede ser un poco difícil, o decidir puede ser confuso, o decidir tanto en tan poco tiempo, tomar muchísimas decisiones en poco tiempo puede ser un poco agobiante. Entonces, bueno, ahí está. Son decisiones para este ascendente Géminis. Entonces, todos a revisar en nuestra carta natal dónde estamos ejecutando esas decisiones con ese estilo geminiano, vestidos de Géminis, a lo geminiano. ¿Dónde? ¿En qué casa astrológica? De pronto, si es la casa 11 de los proyectos colectivos, o es la casa 7 de los compromisos o el matrimonio, o si es la casa 4 de la familia y del hogar, donde estamos tomando decisiones a lo geminiano, con energía geminiana, con comunicación, inteligencia, versatilidad, donde estamos ejecutando y cómo lo estamos haciendo, con seguridad o con imprudencia e impulsividad. Habrá que preguntarnos eso. Bueno, amigos, dejamos hasta acá. Espero que les haya servido mucho este video.